Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Y hoy vamos a hablar de un video que nos ha pedido Logos Dionisos sobre Jean Baudrillard y su texto de 1991, La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Recuerda que puedes visitarme en mis redes sociales, que te las coloco por acá, y también te voy a colocar en la descripción aquí abajo el link de mi Patreon, donde puedes ir a ver contenido exclusivo de filosofía, sobre todo y empezando por Nietzsche, Heidegger, Foucault y Derrida. De hecho, ayer colgamos un video exclusivo para Patreon sobre la presentación de la obra de Michel Foucault. Si te interesa Michel Foucault, pues puedes irte para allá y ver el video. Y recuerda que te voy a colocar también en la descripción el texto en PDF para que puedas descargártelo si quieres echarle un ojo de La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, de Jean Baudrillard. Siempre trato de colocarte el texto del que hablamos, y si he hecho algún post, algún artículo en mi página web, pues también lo puedes conseguir en la descripción. Seguidme, que es gratis y ya está, y eso. Navegando un poco por YouTube me he dado cuenta que sobre Jean Baudrillard, este pensador, sociólogo y filósofo francés, no hay mucho contenido. De hecho, sobre la Guerra del Golfo no ha tenido lugar, no hay ningún video. Vamos a ser los primeros, y en ese sentido le damos gracias a Logos Dionisio, porque no me había dado cuenta que sobre este texto, sobre este tema, sobre la simulación de la guerra, no había ningún video en YouTube. Claro, hay un montón de documentales sobre la Guerra del Golfo Pérsico, pero no desde la óptica de Jean Baudrillard. Por lo tanto, te invito a que te quedes hasta el final para que veas de qué se trata todo esto, que nos habló de la hiperrealidad, la simulación. Por cierto, tenemos un video acerca de él que te lo voy a colocar aquí arriba, que ya hemos colgado hace unos meses, y te puedes ir allá y ver el otro video sobre Jean Baudrillard y la muerte de la realidad. Bien, este texto de La Guerra del Golfo no ha tenido lugar es una serie de compilaciones que Baudrillard hizo en 3 partes, es decir, es como si hubiese publicado 3 artículos en el mismo año y se hizo un texto recopilatorio de estos artículos. Anagrama, que creo que es la editorial que, si no es la totalidad, en su mayoría ha publicado en español a Jean Baudrillard, publicó este texto en 1991. ¿Cómo se compone este texto? Pues el primer texto va a ser La Guerra del Golfo no tendrá lugar. El segundo capítulo, o el segundo texto, va a ser ¿está teniendo lugar realmente la Guerra del Golfo? Y como tercer y último capítulo, el texto de La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. A Jean Baudrillard no le va a interesar por qué se hizo la guerra, que evidentemente pues, está todo el tema de que si fue por el petróleo, que el tema de Kuwait, el tema de Irak, el tema de Estados Unidos, las sanciones que la ONU aprueba, Estados Unidos supuestamente manda tropas con una coalición internacional. Esto no le va a interesar a Jean Baudrillard. No le va a interesar quién es el que gana la guerra, no le va a interesar quién es el que la pierde. A él le va a interesar una sola cosa de esta guerra, y es el simulacro bélico. La guerra, en última instancia, o la reflexión que va a hacernos en este texto, es que va a decirnos: esta guerra ha sucedido solamente por los medios de comunicación. ¿Cómo es esto? Fíjense, las primeras palabras en el texto van a ser: desde el principio supimos que esta guerra no iba a tener lugar, no se iba a producir. Y comienza a hablar sobre la guerra, pero la guerra en general. Y estamos contextualizados en 1990-91. Es decir, estamos post Guerra Fría, pero de una manera inmediata. La Guerra Fría pudo haber sido la Tercera Guerra Mundial, cosa que no ocurrió, y que Baudrillard va a tematizar este no ocurrir de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, en final del texto va a hablar sobre ese espacio de la
Tercera Guerra Mundial que no se dio. ¿Por qué? Porque va a decirnos la guerra, en modo general, ha entrado en crisis. Es demasiado tarde para hacer la Tercera Guerra Mundial. No puedo dejar que se pierda y quiero decirlo y quiero manifestarlo y que se sepa y que quede grabado, auditado y entendido. Ya el tema de la guerra no va a ser el enfrentamiento bélico. Lo que va a motorizar la guerra mundial va a ser no las armas, ni el tiroteo, ni el lanzamiento de misiles. Va a ser la disuasión. Y lo que va a estar como actores de esa disuasión van a ser no los militares echando plomo y echando tiro, sino los rehenes. Va a haber una sustitución, dice Jean Baudrillard, del militar al rehén. Va a ser la manipulación y la negociación de los rehenes. De hecho, cito textualmente, él va a decir, el rehén ha ocupado el puesto del guerrero. Sin embargo, hay algo muy interesante, porque él va a decirnos, ese rehén es un fantasma, un actor fantasma dentro de la guerra. Va a ser el que actúe, ocupe la preeminencia de la guerra. ¿Por qué fantasma? Porque el rehén no tiene cara, el rehén no tiene identidad, el rehén incluso es un conjunto de personas a la que incluso Saddam Hussein pues mostraba muy alegremente en su momento, y donde también mostraba ciertos lugares estratégicos que Jean Baudrillard va a decir, todo eso ha sido un falseamiento, todo ha sido, quizás la palabra no es falseamiento, me corrijo, ha sido una simulación, porque he aquí lo que le va a interesar a Jean Baudrillard. Es no lo verdadero y lo falso, no lo real y lo irreal, sino lo que está en medio. Y lo que está en el medio es la simulación, es el simulacro de lo real, de la realidad. Incluso va a decirnos, es que no solo hay un rehén dentro de la guerra armada, sino que además hay un rehén que hemos ocupado nosotros ese puesto. Porque nosotros estamos rehenes en nuestras casas, bombardeados por toda la información que se da de manera apabullante, y todos salen todos los comentaristas y expertos de la guerra y cómo va a suceder y cuáles son las hipótesis. Entonces hay toda una virtualización de la guerra, donde él va a decir, esa virtualización tiene que estar por delante de los hechos. Esto va a ser lo principal en última instancia dentro del texto. Cómo hay una anticipación en la guerra por la simulación y la virtualidad de esa misma guerra. En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas. Vamos a ir poco a poco. Finalizando esta primera parte del texto, va a decirnos, no hay una lógica de guerra, no hay una lógica de paz. Lo que ha sustituido esto ha sido la lógica de la disuasión. Y para que haya una disuasión, va a decirnos al final del texto, tiene que haber una equiparación balanceada de las armas. Si no hay una cantidad más o menos similar entre las fuerzas bélicas, no puede haber disuasión. De lo que se trata, y esto lo vimos en la Guerra Fría, de lo que se trata es de simular, incluso tener todo el armamento posible para enfrentar. No ocurre un solo tiro porque las fuerzas están balanceadas. Dicho de otra manera, si ocurriese un desbalance es cuando ocurre la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra se va para ganar, y para poder ganar tengo que saber que yo tengo más armas que el otro. Con la Guerra Fría se hizo todo un aparataje, además propagandístico, sobre el cómo simular todo esto. El segundo texto, si realmente estuviese dándose en lugar de una guerra en el Golfo, Foucault iba a decir, Baudrillard, es que tengo en la mente a todos los pensadores franceses que me encantan, va a decir,
Hoy inició la guerra virtual. Mañana iniciará la guerra real. De modo que lo que acontece de primero va a ser toda la especulación y la publicidad y la propaganda de esa guerra. Y lo que menos va a importar va a ser incluso los rehenes. Lo que va a preocupar es la publicidad acerca de esos rehenes y de cómo se maneja la guerra. Recuerdo en este momento incluso Chávez tuvo muchos problemas con Uribe y Chávez mandó a la frontera con Colombia toda una cantidad ingente de tropas militares, tanques, no sé qué vaina. Y realmente eso no estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que había una tropa y había un coñazo de cámaras tomando la imagen de esas tropas yendo hacia la frontera, y había una maximización de la publicidad y de la propaganda de el posible enfrentamiento en la frontera entre Venezuela y Colombia. Cosa que tampoco nunca tuvo lugar. ¿Por qué Baudrillard utiliza esto de no tener lugar? Porque, si lo decimos en términos sencillos, el lugar de esta guerra son los medios de comunicación. Es decir, no hay una localización real de la guerra. No hay tropas realmente, aviones, portaaviones, efectivos militares, que tú los ves corriendo y echándose tiro. No fue como Vietnam, por ejemplo. Todo fue una virtualización, una mediatización de la guerra. No quiero decir con esto, por favor, si se ha entendido así, que no hubo heridos o que no hubo muertos. Claro que los hubo. Lo que Baudrillard está apuntando es a la manera como la guerra tomó una nueva fase. Es a eso lo que está apuntando Baudrillard, porque además él es como el pensador de la hiperrealidad y del simulacro. Entonces él está viendo cómo toda la histeria social en ese momento era producto de los medios de comunicación, no de realmente todo el tiroteo que se pudiese armar en el Golfo. A ver, que me explota la cabeza. De hecho, al final del segundo texto del libro va a decirnos la victoria del modelo, refiriéndose como un modelo de pasarela, va a decir el modelo como el militar, como incluso el rehén. La victoria del modelo es más importante que la victoria en el terreno. El éxito militar se consagra a través del triunfo de las armas, pero si hay éxito en los medios de comunicación, la guerra fracasó, porque el chiste es mantener en suspenso la guerra a través de los medios y en los medios. Bien, para terminar vamos a hablar acerca del tercer texto, que ha sido La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, que fue este texto posterior evidentemente a lo que pasó, a la supuesta guerra, diría Jean Baudrillard. Estamos hablando de marzo de 1991, la publicación de este subtexto. Y él arranca diciendo: puesto que esta guerra ya sabíamos que estaba ganada de antemano, nunca vamos a saber qué pinta hubiese tenido si hubiese existido. Y dice: Saddam Hussein ha creado todo un engaño en esta guerra, pero además ha hecho de la derrota también un engaño. Es decir, todo ha sido una inmensa simulación. También va a decirnos que esta forma de hacer la guerra no va a ser la fórmula de Clausewitz, donde dice que la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Va a decirnos que realmente es la carencia política prolongada por otros medios. De hecho, el texto va a concluirnos con: ni el drama real, ni la guerra real, ni nos apetece ya, ni nos hace falta.
Lo que necesitamos es el sabor afrodisíaco de la multiplicación de falsificaciones, de, sobre todo, la alucinación de la violencia. De hecho, voy a ver si más adelante puedo hacer un video acerca de un pequeño texto de Baudrillard que es La violencia del mundo, donde hace un análisis acerca de las Torres Gemelas. Seguidme, que es gratis y ya está, y eso. Bien amigos, si te gustó este video, dale like por favor. Tú dale, like. Ayúdame a crecer el canal, suscríbete si no lo has hecho por el momento. Te voy a colocar por acá el botón de suscripción y también te voy a colocar el video, si no lo has visto, de la serie Dark, haciendo un diálogo con el eterno retorno de Nietzsche. Y nos vemos en un próximo video.